del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor que reina. Dios te bendiga, mi hermano. Muy buenas noches, estimada iglesia, familia. ¿Quién vive? A su nombre. Bienvenidos, estimada iglesia, guerreros de Cristo, familia. Una nueva enseñanza bíblica el día de hoy, martes 3 de septiembre. Gracias por estar aquí. Estimado hermano, ¿cómo está en Cristo? Vamos a empezar la enseñanza bíblica con una pequeña oración, agradeciendo que Dios me da la oportunidad de ser su instrumento para glorificar su nombre. Dios Padre bendito, amoroso, aquí estamos reunidos, Señor, en una asamblea, oh Padre, para sentir tu santa presencia, Señor. Aquí estamos reunidos, Señor. Deseamos, Señor, te suplicamos, Padre, te imploramos, Señor, invocar tu Santo Espíritu, Señor, que esté aquí, Señor. Pon carbón encendido en mis labios, Padre. Danos la mente de tu Hijo único Jesucristo, Señor. Padre, te adoramos. Padre, eres importante, Señor. Invitamos, Señor, al Espíritu Santo para que esté aquí, Señor. Oh Padre, bendito, danos la mente de Cristo, Señor. Estamos aquí, Padre, implorando, Señor. Eres bueno, Señor. Bendice el camino de los que aún tardan por llegar, Señor. Aquí estamos, Señor, aprendiendo tu santa palabra, Señor. Amén. Estimada iglesia, vamos a empezar esta enseñanza bíblica con un tema que hemos colocado que titula Soportando las pruebas y renaciendo en Cristo. Hablamos las anteriores enseñanzas sobre cómo hay que enfrentar a los desafíos que nos pone nuestro Padre. Pero hay personajes que faltó mencionar. Vamos a hacerlo breve. Voy a dar las citas bíblicas para poder repasar en casa. Que Dios bendiga al hermano Rodi que nos ayuda con la Biblia virtual, electrónica. ¿Y por qué soportando las pruebas y renaciendo en Cristo? Porque hay circunstancias que a veces no comprendemos por qué nos suceden. Hay angustias, dolores que enfrentamos y no tenemos la claridad por qué sucede, y mucho más si estamos en los caminos del Señor. Se viene esa idea, esa incógnita en nuestra mente. Si estoy en los caminos de Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me siento mal? Y vienen esas dudas. Entonces, la Biblia está dividida en dos testamentos. En el Antiguo Testamento, donde conocemos un Dios que tiene mucho rigor, que es muy estricto, y tenemos el Nuevo Testamento, cuando ese Padre Celestial, Rey de Reyes, dueño del oro y la plata, creador de todas las cosas, omnipresente, omnisciente, omnipotente, el grande, mi majestad, bajó de ese trono y se convirtió en una criatura inferior como un ser humano, en Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para darnos una enseñanza de que hay un nuevo pacto. Entonces,
Este acontecimiento de que nuestro Dios se haya rebajado a un cuerpo humano terrenal, tal y cual como nosotros, enfrentando y soportando las mismas adversidades, las mismas tentaciones, para demostrar que Él es bueno y soberano. Este acontecimiento de Jesucristo hace que haya un nuevo pacto, una nueva promesa, y se manifieste el Evangelio de Jesucristo con un Nuevo Testamento. Y hay pruebas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Fijándonos en este tema, soportando las pruebas y renaciendo en Cristo. Vamos a ver un personaje que enfrentó muchas pruebas y estuvo siempre en los caminos de Dios, obediente. Vamos a ver al personaje de Job. Hermano Rodi, vamos al Evangelio de Job 1, capítulo 1, verso 20. Job se lo conoce como un hombre recto. Él estuvo en la región de Uz. Tenía hijos, 7 hijos, tuvo 3 hijas. En el libro de Job vemos cómo el mismo Satanás tiene una conversación con Dios. En la Biblia hay los argumentos de Satanás, o sea, aquí también hay palabra de Satanás, pero hay que entenderla. Vamos a ver qué dice la Biblia. Job, capítulo 1, verso 20. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Vemos como Job, en este primer verso, hizo algo impactante para adorar a Dios. Buscaba algo necesario para que salga fuera de su zona de confort. Dice que se rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y luego dejó caer al suelo en actitud de adoración. Desde el principio nos enseña lo importante que es humillarnos ante esa presencia divina que es Dios. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Manifiesta muy claramente en su oración, en su humillación en el suelo, sin ropa, sin cabello. Manifiesta que todo lo que tiene Job es de Dios y él está dispuesto, así como él ha dado, que se la haya quitado. Y en el 22 nos dice: a pesar de todo esto, Job no pecó, ni le echó la culpa a Dios. Job no la estaba pasando nada bien. A pesar que desde el inicio fue una persona recta. En el primer verso, en el primer capítulo, el primer verso, menciona cómo es la vida de Job. Dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Desde el inicio dice que Job era una persona recta, temerosa de Dios, lo que me hace entender que era obediente a los mandamientos de Dios. Entonces vamos a hacer una lectura profunda. ¿Qué sucede con Job? Porque a pesar de perder todo, él se mantuvo firme en la fe de Dios. Muchas veces sucede eso en nuestras vidas.
Hay cosas que pasan y no las entendemos. No sabemos cómo soportar esos desafíos que nos están pasando. A veces estamos en los caminos de Dios y nos pasan cosas que no logramos entender. Y no buscamos o no tenemos el conocimiento de lo que pasaron los anteriores fieles de Dios, como Job. Job tuvo que pasar enfermedades, a pesar que él estaba recto. Vamos a hacer una lectura. La santa palabra de Cristo se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo capítulo de Job, primer verso. Y me voy a ir de largo, hermano Rodi, para entrar en historia. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ello llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. O sea, lo que decía al inicio, estas son palabras de Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Qué hermoso como Dios se manifiesta sobre Job. Se siente orgulloso, que dice, quiero repetirlo, no hay nadie en la tierra como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Entonces logramos entender en contexto por qué se había rajado la vestidura, se había cortado el pelo y se había puesto a adorar. Porque sin motivo, Dios comenzó a ver qué sucede. A ver, Job, ¿qué vas a hacer? ¿Y cuál fue la reacción de Job? Como dice aquí, no protestó, todavía mantiene firme su integridad. 4. Una cosa por la otra, replicó Satanás, con tal de salvar la vida. El hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Cuál era la promesa que sucedía en esa época del Antiguo Testamento? Que el que no obedecía los mandamientos de Dios era corregido inmediatamente. Si usted no estaba en santidad y se paraba en el culto, inmediatamente usted podía caer muerto. Ese era ese Dios, con rigor. Y muchos, como Job, temeroso, pero además de temor, era un temor por amor. Más adelante se va entendiendo por qué. Entonces Satanás quiere decir, no, lo hace por salvar la vida, nada más. Por eso te obedece. Vamos a entrar otra vez. Dice, con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano, hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Satanás queriendo ver si esa creación que había hecho Dios y ese siervo obediente, porque todos somos creación de Dios, ese siervo obediente, Job, a ver si lograba maldecir al Dios. O sea, podemos comprender que desde el Antiguo Testamento Satanás ataca. Satanás está atacando, a pesar que usted esté en los caminos de Dios. Y en las lecturas de los anteriores fieles de Dios, comprendemos qué hacer. Este manual de instrucciones está hecho para podernos identificar y saber cómo vamos a soportar esas pruebas, esos ataques del mismo Satanás. Dios dice, muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. O sea, que se meta con todo, porque no le quite la vida. Dicho esto, yo me imagino que Dios tan confiado y tan orgulloso de Job, que no lo dudó en ningún momento. Sabía el siervo que estaba allí.
Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor de una para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y a Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a ese Dios y muérete. Job respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. A su nombre, gloria a Dios. El día de ayer me levanté muy temprano a irme a Guayaquil a presentar un documento, orando para que me vaya bien, desde el ayuno orando también para que me vaya bien, y sentí que me iba a ir bien, y me vulneraron mis derechos constitucionales de la República del Ecuador, artículo 66, que toda entidad pública tiene que recibir un documento como ciudadano, y no me quisieron recibir los documentos. Yo muy educadamente y en mi cabeza repetí otra vez: Dios, dame comprensión. Salieron varias personas y me comenzaron ya a agredir verbalmente, y más rápido me sacaron con los guardias. Me sentí impotente, me sentí mal, me sentí angustiado y con dolor. Y salí. Yo digo: Dios, ¿qué será? Y yo iba orando en mi cabeza con Dios. No tenía claro en ese momento estos versos. Reconozco que falta lectura y entendimiento, porque hubiera tenido claro y hubiera de pronto, me hubiera angustiado menos. Entonces salí, llamé a un abogado, me puse a hablar con Dios y me dice el abogado: regrésate y ingresa esos documentos por recepción general. Ya no de esas personas que te sacaron, pero ingrésalos como sea. Regresé de nuevo. Y el guardia: no, que usted retírese, que me hizo meter en problemas. En una institución pública que me tienen que recibir. Y para acortarlo y decirlo rápido, porque tiene que ver con esto, yo comencé a orar y salió un hombre, y un hombre me dijo: ok, yo le voy a recibir por aquí. Llamó al encargado. Y el encargado: deme los documentos, ya le firmo. Se llevó los documentos. Y el guardia, el que me había bajado, comenzó a llamar a las personas arriba que dijeron que no me reciban el documento. Y esas personas bajaron a decirle a la persona que ya me iba a firmar. Y yo todo alegre, ya, gracias Dios, se va a firmar. Y en conclusión, la máxima autoridad que le iba a entregar ese documento se fue del establecimiento, y las otras chicas le dijeron que no. Y cuando llega el señor, el que me dijo que sí me iba a firmar, me dice: joven, yo no le puedo firmar. No es mi responsabilidad, no es porque yo no quiera, si no me están autorizando de arriba. Yo sé que usted debería recibir esto. Lo primero que se me vino a la mente es: bueno, ya ni modo, me sentía angustiado. Y yo dije: puedo enviar a otra persona, porque ya me vieron la cara, pero puedo enviar a otra persona para que los entregue y listo. Pero yo dije: Dios los bendiga, he venido aquí, bendije ese lugar, en el nombre de Jesucristo. Le dije: que la paz de Cristo esté con ustedes. Pero me sentí mal, hasta hoy de mañana me sigo sintiendo mal y angustiado por el trato que recibí. Pero ¿qué me dice la palabra aquí? La misma esposa de Job le metió esa idea. Le dijo: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, me quiere decir la palabra del Señor que Job estaba agonizando y no podía ni morir. O sea, la muerte era como un descanso tranquilo para él. Y la propia esposa, que había recibido las bendiciones de Dios, que las había perdido, sabiendo que hay una presencia espiritual ahí, tanto maligna como bondadosa, la de Dios, le aconseja. O sea, hay pruebas. Y las pruebas a veces vienen con la persona que duermes, con tu pareja,
con tus seres queridos. Esto me hace identificar que siempre van a haber momentos de angustia, de dolor, para alejarte del camino de Dios. Y uno tiene que mantenerse firme. Yo pude haber hecho horrendo escándalo, decir que son mis derechos y esto y lo otro, pero ese no es el comportamiento de un cristiano y me mantuve hasta el final, pero me fui con la angustia, con dolor. Pero a mí, la palabra del Señor me dice que a pesar que esté mal, a pesar de perder toda situación, tengo que mantenerme firme en la fe de Dios, que voy a salir bien, porque dice en el documento, que en 7 días tienen que darme respuesta, 7 días hábiles, a pesar que no haya metido los documentos. Tengo mi fe en Dios. A pesar que no entiendo por qué sucede eso. Así como Job no entendía por qué le estaba pasando eso si él era un hombre recto desde el inicio, obediente y temeroso de Dios. No entendía, pero a pesar de eso no dejó de confiar en Dios. Y no vas a comprender los desafíos, porque son desafíos difíciles del entendimiento, pero lo que sí tenemos que tener claro, y me da la enseñanza de la Biblia, que hay que tener la confianza en Dios que va a salir bien cualquier situación. Y mi pana el abogado, yo sentía, ahorita que leo y analizo, yo sentía a mi pana el abogado que era como la mujer de Job, diciéndome, pero anda, que son tus derechos, reclama, si quieres podemos ir con esto y lo otro, y que te reciben y te reciben. Yo ya hice mi parte, me comporté como un cristiano, me fui angustiado, adolorido, impotente. Y yo dije, será la voluntad de Dios, si demoro mucho esto, de pronto tuve que llegar a Guayaquil para recibir a mi comandante, que es mi pastor, porque también llegaba al aeropuerto, que no era la idea. Mi idea era entregar ese documento y venirme por ahí mismo a Manta. Pero como fue tantas cosas, sucedió, y dije, bueno, de pronto Dios quiere eso, Dios quiere que venga por ahí. Realmente me nutrí con la información y el mensaje. Y lo primero que le dije a mi pastor, la verdad mi pastor, me siento vulnerado, mis derechos y esto y lo otro, quiero pegarme un café y conversar. El pastor estaba cansado, pero estuvo dispuesto a escuchar. Venía de viaje, estuvo dispuesto a escuchar. Lo importante de tener personas cristianas a tu alrededor, que estén con una cobertura de Dios y que te cubran también con esa cobertura. Y eso es lo que sucede en estos lugares, en la casa de Dios, en la iglesia y en el templo. Aquí hay muchas personas que estamos dispuestos a ayudar y poner el hombro al otro. Y a veces no sabemos que este lugar es así, que reprochamos por las personas que nos trajeron aquí. No entendemos que estamos viviendo amenazas y ataques de Satanás, y la única intención de nuestra familia, de nuestro ser querido, es que tengamos las herramientas para defendernos de los ataques del enemigo. Porque no por venir a la iglesia el enemigo le va a atacar menos, porque la enseñanza bíblica me dice que Job era una persona recta, igual Satanás lo estaba atacando. Si venimos y estamos aquí en una asamblea para aprender las Sagradas Escrituras, es para tener la defensa. Y eso va a suceder. Ahora mi pregunta es, ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento? Cuando ya tenemos un nuevo pacto, al inicio del nuevo pacto, cuando el Dios ya no es tan rigoroso. Vamos por favor, estimado hermano Rodi, a Mateo, al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 36. Jesús, que es Dios en cuerpo humano, que decía al inicio, bajó de la silla, de su trono, bajó Dios de su trono y se convirtió en una criatura inferior, en un ser humano, para sentir lo que tú y yo estamos sintiendo, para sentir esa tentación,
para sentir esa angustia, ese dolor. En las anteriores enseñanzas hablábamos que Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás. Y Jesús pudo defenderse de muchas maneras, pero se defendió como todo un terrenal, con la palabra del Señor. El Satanás va a venir y le dijo, convierte esa piedra en pan, porque estaba en ayuno en el desierto. ¿Y Jesús qué le dijo? Él pudo haber convertido en pan si multiplicó los panes. Dijo, escrito está, el hombre no solamente del pan vivirá, sino de la palabra del Señor. Jesús, Dios mismo, se defendió con la palabra. Nos está enseñando que con la palabra. Y también vivió tentaciones, como usted hermano, que vivimos y soportamos esas tentaciones. Y esas tentaciones son pruebas. Si estamos en los caminos de Dios, eso ya son pruebas que estamos soportando. Vamos a ver qué sucedió Jesús en el Evangelio de Mateo 26, verso 36. Capítulo 26, verso 36. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemani. Getsemani era un jardín de adoración donde se iba a orar a Dios. Y le dijo, siéntese aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, 3 discípulos. A Pedro y a los 2 hermanos, hijos de Zebedeo. Y comenzó a sentirse triste y angustiado. O sea, me dice la Santa Escritura en Mateo capítulo 26, verso 37, que Dios en cuerpo terrenal sintió angustia, sintió tristeza. ¿Y qué hizo? Vamos a leerlo en la Reina Valera. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. En esta versión nos demuestra que no fue una tristeza así común, no fue una angustia común, de gran manera. Y una tristeza de gran manera es lo que nosotros hoy en día conocemos como depresión. Y hoy en día, en la actualidad, para el trastorno de depresión, si no te medicas, necesitas terapia, necesitas un diagnóstico. Tienes que tratar esa depresión. ¿Qué hizo Jesús para combatir esa angustia y esa depresión? En el 38 nos dice, es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despierto conmigo. O sea, una angustia y un dolor. Hermano, ¿usted se imagina esa angustia, ese dolor? Si a usted alguna vez se ha sentido con ganas de morir, con ser lo peor, lo menospreciable, esa tristeza que te hace sentir que mejor muero. Como lo que le decía la mujer de Job, maldícese Dios y muérete. Y Job se mantuvo firme, no comprendía el desafío, pero mantuvo firme y confianza en Dios. Y Jesús, que también sintió eso, si usted algún día siente que se quiere morir, vamos a esta escritura y veamos qué hizo el maestro. Él también sintió lo mismo que usted y yo sentimos. Primero estuvo acompañado, como podemos ver, con sus discípulos. Y quédense cerca, despierto conmigo. En el 39 dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. O sea, me hace acuerdo lo mismo que hizo Job. Job también se postró el rostro al suelo y se puso a adorar. O sea, hay una clave. Si usted está pasando algún desafío, alguna prueba,
lo primero que habrá que hacer es orar. Job lo hizo, Jesús lo hizo. Job estaba ya enfrentando esos desafíos. Había perdido sus ganancias, se había enfermado y se puso a orar. Jesús solamente está sintiendo eso. Entonces me enseña Jesús que el primer sentimiento de angustia y tristeza, postro mi rostro y me coloco a orar. ¿Y cómo fue la oración de Jesús? Aquí lo dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús nos demuestra una oración sincera de corazón. Está diciendo lo que Él siente al Padre, porque el Padre lo sabe todo. Si usted tiene angustia, tiene dolor, sabe que tiene alguna enfermedad, no busque al hombre, busque primero a Dios y dígale. Y siempre y cuando con una oración sincera y con respeto. ¿Y sabes dónde está el respeto en la oración? Respetando la voluntad de Dios, porque lo dice Jesús: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lo mismo que le dijo Job, en otras palabras: tú me has dado y tú me has quitado. Lo que me enseña que si yo perdí esta parte de mi dedo, que sea la voluntad de Dios. Y ahora que estoy en los caminos de Cristo, si algo me sucede a mí, tengo que decirle: Dios, yo no quiero perder mis piernas, yo no quiero perder mis brazos, pero si así es, que sea tu voluntad, Padre. Pero le estoy manifestando, estoy siendo sincero, Padre, yo no quisiera perder mis brazos, pero tampoco me niego a su santa voluntad, porque los caminos, el plan de Dios es imaginable y es mucho mejor de lo que yo podría planear. A su nombre. Sigamos viendo qué sucede. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Yo siento que esto fue ya con signos además de interrogación, con expresión. El maestro, mi maestro Jesucristo, lo está exhortando, o sea, ni una hora. O sea, lo que sucede es que a veces, ni porque el maestro, ni porque saben ellos que es el Hijo de Dios, le está pidiendo algo: manténgase en despierto, no lo pudieron hacer. Esto me enseña que mi confianza y mi fe siempre tiene que estar con Dios, a pesar que el mismo maestro está buscando compañía. Aquí en la enseñanza dice: se te pueden quedar dormidos, ¿no ve que son terrenales? Ni una hora pudieron estar despiertos. O sea, si usted tiene sueño, somnolencia, al momento de leer la Biblia, al estar en un ayuno, al estar en una enseñanza bíblica o estar escuchando una adoración, póngase atento. No es que usted es víctima o es un instrumento del mismo Satanás y se deja manipular, se deja manejar. Tengamos presente en nuestras mentes la exhortación que está haciendo nuestro Maestro Jesucristo a los discípulos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Le dijo Pedro: estén alertas y oren para que no caiga en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nosotros podemos estar decididos hoy día, motivados en esta enseñanza bíblica, de ser rectos, inspirados con las enseñanzas de Job, calmados, por mencionar la República del Ecuador. Podemos estar emocionados. Déjalo ahí nomás, hermano. Déjalo ahí nomás. Si es la República del Ecuador, más luego lo alzamos. Lo importante es mantenernos claros con este manual de instrucciones, inspirarnos con Job y ver pues qué instrucciones nos dejó nuestro Maestro Jesucristo ante ciertas adversidades. Van a haber tentaciones.
Porque si nosotros estamos inspirados en esta enseñanza bíblica, la carne no. La carne muchas veces no está dispuesta. Basta con una pequeña distracción y perdemos esa inspiración de estar en los caminos de Dios. El mismo Jesucristo le está pidiendo a los que están a su alrededor que oren y estén alerta. Hermanos, nos enseña nuestro Maestro Jesucristo que tenemos que estar alerta. Hay que estar alerta y reconocer cuáles son esas tentaciones, cuáles son esas pruebas, cómo hay que soportarlas, porque de pronto esas pruebas te hacen salir de los caminos de Dios si no tenemos el conocimiento de la sana doctrina. Yo pude haberle hecho caso en mi problema con la República del Ecuador y haberle hecho caso a mi abogado. Pues yo lo primero que dije, aunque me sienta como me sienta, me voy a comportar como un buen cristiano. Pero sí tenía ganas de sacar el celular, filmar, que me están violando, me están vulnerando mis derechos, pero no. Hasta el final me fui angustiado, me fui impotente, pero me comporté como un cristiano hasta el último momento, respetando las enseñanzas que me deja la Biblia y que dejó mi Maestro Jesucristo. Porque Él vive y yo le tengo que pedir en las oraciones que me dé esa mente, que me acompañe. ¿Qué más sucede? Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Hizo otra oración. Mucho ojo con la oración que hace. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba de este trago amargo, hágase su voluntad. Ya en esta oración, ya no está solo dando la petición, sino ya está aceptando lo que tiene que enfrentar. Hay pruebas que Dios te coloca y no nos podemos acobardar o debilitarnos y decir, ay no, yo si es así ya no sigo. Tenemos que mantenernos en los caminos de Dios. Si usted mañana le sale una enfermedad, primero está Dios y convoque a Dios. Que Dios me sane. Y si viene alguien y te dice, tengo una cita en el hospital, siga, porque puede ser que Dios está ocupando al siervo para que te salga una cita, pero su primer pensamiento tiene que ser hacia Dios, está la confianza allí. Pase lo que pase, porque así como Él da, también te puede quitar. Y lo que hay que hacer es respetar la voluntad de Dios. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. A mí me enseñan todos estos versos bíblicos que el único consuelo que va a haber en las circunstancias difíciles, en los peores momentos, enfrentando los desafíos, el único consuelo está con rostro al suelo llorando a Dios. Ahí está el único consuelo. Job lo consiguió de esa manera, no consiguió consuelo con su mujer. Jesucristo no buscó consuelo con sus discípulos, los acompañó más para que quede esto escrito y sepamos que la carne es débil, sino postró su rostro y repitió la oración una y otra vez como dice, buscando consuelo con Dios, y se levanta con energía, con valentía a enfrentar esa prueba, a enfrentar y a obedecer lo que estaba profetizado, porque lo dice, levántese, vámonos. Ya estuvo dispuesto después de una oración, se llenó de energía, y esto me hace a mí deducir que ya se levantó sin angustia y sin tristeza, estuvo dispuesto de enfrentar lo que tenía que venir. Lo importante que es orar, a pesar que su oración sea la misma, una y otra vez, porque el motivo todavía no se ha dado. Si ya se da el motivo, cambiemos de oración.
Entonces tengo que mantenerme firme, que la angustia y la tristeza que yo pasé, tengo que estar buscando de Dios a través de la oración, como me enseña el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que me dé energía. De pronto no va a salir como mi planeado, tengo el plan, que me gane el contrato, pero por lo menos este cuerpo va a estar lleno de energía, ya no va a tener angustia, ya no va a tener tristeza, ya no se va a sentir impotente. Y toda la gloria y la honra va a ser para Dios. O sea, no me va a debilitar ninguna pérdida económica, no me va a debilitar el maltrato de un ser terrenal, porque tengo a alguien que me consuela, que es más poderoso que todo aquello. Entonces, estimada familia, yo recomiendo eso. Ese versículo 41, importante. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto. Usted tiene muchas ganas de buscar de Dios, pero la carne es débil. Usted está amando mucho a su mujer, pero si se aleja, la carne es débil. Si usted no quiere fallarle a su esposa, fallarle a Dios, retire esas imágenes de lujuria de su celular, retire esas malas amistades, aléjese de esos malos lugares. O si no, la carne es débil, a pesar que el espíritu esté dispuesto, usted va a fornicar, va a caer en adulterio. Entonces alejémonos de la tentación a través de la oración, como me enseña Jesucristo. Pero ojo, manténgase en alerta, dice, manténgase en alerta. Tengo que reconocer y asumir el riesgo, porque eso es estar alerta, asumir el riesgo. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios, y la oración tiene poder, porque Jesucristo lo hizo. Siendo hijo de Dios, Él oraba, y ahí buscó consuelo y fortaleza. Vamos a 2 Corintios 12:9, que lo leímos la anterior vez. ¿Cómo Pablo soportó tantas adversidades? Y lo bonito de Pablo, que Pablo lo tenía todo, tenía respeto, tenía un puesto, tenía soldados a su cargo, y dejó todo eso para seguir a Cristo. 2 Corintios capítulo 12, verso 9, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozó en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo me enseña que si yo estoy pasando alguna debilidad con este cuerpo terrenal, tengo que entusiasmarme, tengo que alegrarme, porque ahí el poder de mi Dios se perfecciona. Entonces, si usted está pasando alguna enfermedad, alguna dolencia mental, manténgase firme, confíe en Dios, que ahí se perfecciona Dios, y ahí va a haber un milagro, ahí va a haber un buen plan de Dios. ¿Por qué? Versículo 9, el anterior, lo más importante, y lograr entender siempre, bastante mi gracia. Lo importante que cuando no hemos aceptado a Jesucristo como mi único Salvador, Dios, porque es bueno y soberano en cada momento, nos mantiene con misericordia. Por misericordia es que volvemos, a pesar que seamos pecadores y hemos estado maldiciendo al mismo Dios. Dios es misericordioso. Pero cuando ya aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, vivimos en gracia, y bastante es la gracia. No importa si tengo una enfermedad, no importa que tenga una persecución, tengo que recordar esta santa palabra,
que está aquí en el Evangelio, que en las debilidades, si yo estoy pasando hoy en día, como les decía, una angustia, es una debilidad, tengo que mantenerme firme con la confianza en Dios, porque la Santa Biblia me dice que ahí se va a perfeccionar el poder de Dios. Entonces tengo que estar contento porque algo bueno va a pasar, algo bueno va a pasar en las debilidades. Entonces tengo que mantenerme firme, me lo dice y me enseña el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice Mateo 17:20?